pero no lo tiene todavía publicado, ¿vale? Está todavía pendiente de que se publique, pero bueno, aún así, pues lo he traído aquí para que nos hable eh, de su proyecto de 14 años. Bien, Sí, sí. pues aquí empezamos por el hecho de que existen muchas religiones. Al principio, cuando no se conocía nada, y entonces en aquel tiempo empezó a contaminarse todo, pues hacía falta que alguien lo arreglara. Dios siempre se ha comunicado con los hombres, siempre ha tenido un pueblo. Ese pueblo ha sido un pueblo muy introvertido, nada más que buscaba el afán de superar su propia vida y vivir bien. Por lo tanto, le daba igual adorar a un Dios que no conocía, que podía ser el auténtico, o a una imagen, o a unos, o a algunos otros dioses. Y había incluso dioses tan raros que algunos exigían incluso los niños pequeños. Había dioses que tenía su fogata dentro de al lado, formando cuerpo con él, y entonces a los niños se les ofrecía niños con idea como un alto valor para poder recibir con garantía pues esto que esperaba el hombre. Entonces hacía falta ya profetas, gente que pudieran educar al pueblo, enseñarle, y entonces, ¿qué hace Dios? Va creando, saca un pueblo, lo lleva él mismo, coge profetas, los va extendiendo por todo el pueblo, y entonces va educándole, y la cosa más simple que le seguía no era otra cosa que aprender a cumplir la ley. La ley. Porque el hombre no necesita más conocimiento que la ley. ¿Por qué? Porque dicen que nosotros hemos sido personas creadas a imagen de Dios. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Pues la imagen de Dios está precisamente en que seamos como Él. La cualidad más grande que tiene Dios es el amor. Entonces nosotros tenemos que ver cómo podemos mostrar ese amor a la gente para que nuestra convivencia sea lo más sana posible. El hombre no puede vivir solo, tiene que estar forzosamente acompañado de otro. Hace falta una tecnología competente, un conocimiento competente en todo. Necesitamos la compañía. Nosotros, unos pueden crear cosas, otros no crean nada. O otros se va a otro tipo de materia. Quiere decir que Dios tiene que ayudar. Y por lo tanto la gente tiene que escuchar y cumplir lo que más quiere la ley. Pues ahí donde empieza todo. Ahora, Dios crea al hombre. Pues al crear Dios al hombre, no hace otra cosa que darle para que viva todo lo que necesita. Un cuerpo, por ejemplo, un cuerpo que ya de por sí es complicado. Al mismo tiempo le da, podríamos decir, un espíritu, y hay que ver de dónde viene ese espíritu. Porque una cosa es el cuerpo y otra es la cosa en la vida. Entonces, el cuerpo junto con la vida es lo que llamamos alma. Y aparte del alma está el espíritu. Entonces, está claro, el espíritu es lo que se asemeja a Dios. ¿Y cómo uno se comunica con ese espíritu? Pues no es nada complejo. Simplemente que todo tipo de intelecto que tenemos nosotros está todo inspirado por Dios. Eso no es que lo crea el cuerpo. El cuerpo simplemente le da la señal y le da forma a través de la mente y a través de en fin, todo lo que tiene que ver para que el hombre pueda razonar. Pero lo más importante de todo no solamente es el intelecto es importante porque uno tiene que saber interpretar las cosas, pero lo más importante también es la conciencia. La conciencia no es otra cosa, la conciencia no es otra cosa, la señal que manda Dios al hombre para que pueda llevar su espíritu y toda esta cualidad de amor se puede reflejar en él
y la pueda extender. Por lo tanto, nosotros tenemos siempre una conciencia que nos hace decir que venimos de Dios. Por ejemplo, tenemos un problema. Nosotros, a través de la conciencia, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y al mismo tiempo de saber todo eso, pues tenemos que dirigirlo. Entonces, tenemos también una ley de libertad que nos ha dado Dios para que nosotros podamos elegir lo que queremos hacer. El espíritu, por ejemplo, el espíritu es exactamente la cualidad de amor que nosotros nos implantamos. Y tenemos que saber lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, el espíritu puede ser un espíritu de propia satisfacción nuestra, puede ser un espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Aquella persona que no quiere saber nada de Dios, pero sin embargo busca la diversión, el entretenimiento, el buscar los medios que necesita, sea de la forma que sea. Sin embargo, otra persona puede hacer uso de esa otra parte del espíritu y entonces seguir los pasos de él. ¿Cuál sería? Pues tratar de ser un buen ciudadano, ser una persona empática con toda la gente, ser una persona fiel. Y entonces, cuando nosotros seguimos ese camino, no seguimos otra cosa que el camino del amor. Y repartiendo amor con la gente, tratando de ser un ciudadano íntegro, pues entonces así vivimos. De todas formas, cuando la persona tiene la libertad de escoger. Dios me da libertad. Puede escoger el bien, puede escoger el mal. Desgraciadamente, Dios es tan bondadoso que todavía, después de 2000 años, cuando Jesús nos dio, por ejemplo, su enseñanza, todavía está manteniendo muchos miles de personas que simplemente están tratando de prolongar la vida para que nadie se pueda perder. Porque digo una cosa, es importante que Dios salve a la gente. Pero ¿de qué sirve salvar? Por ejemplo, si Jesús hubiese venido, hubiese dado su explicación, muere y ahí se queda la historia, el resto de los hombres que no han escuchado se quedan perdidos. ¿Y entonces qué pasa? Dios va a permitir que su propia creación, millones de personas, mueran sin haber recibido nada. No. Todo el mundo tiene que tener por tema y por eso Dios tiene que extender su misericordia al cabo del tiempo, pues para que nadie se perjudique. Es un tanto peligroso todo esto. Es un tanto peligroso. Porque la maldad abunda mucho. Y la maldad es más o menos parecido a este detalle. Tú coges una fruta podrida y la metes, por ejemplo, en el fondo de una cesta. Y después esa cesta la envuelve de frutos bien presentados. Fruto totalmente sano. ¿Qué pasará? Pues el mundo está perfectamente así. Desgraciadamente la libertad que da Dios no está mal. Aunque un Dios se tome una libertad que sea insana, pero Dios tiene que permitirlo. Dios no puede castigar. Dios puede estar puede permitir, la gente puede estar en ignorancia, pero siempre viene un momento en que se va reformando, va cambiando. Y eso es simplemente lo que espera Dios. Lento, tranquilo, sí, pero rentable. Porque una vida vale. Una pregunta, don José, porque es verdad que he cometido el fallo de no preguntarle antes por qué se interesó usted por estos temas, qué le llevó a este tipo de temas, un poco su experiencia, porque... Pues me da eso porque yo pienso que el hombre es la máxima creación de Dios. La máxima, totalmente, la máxima creación de Dios. Y yo digo la verdad, aun con la edad que tengo, más joven quizá no tanto, pero con la edad que tengo hoy, a mí me da pena del hombre.
mí me da pena, el hombre y la mujer. Si no tiene dificultades, si lo vive bien, encantado. Pero, por ejemplo, cuando vas a hospitales, te encuentras la gente que van padeciendo enfermedades. Entras en una sala, otra sala y otra cosa, y solamente te encuentras gente inválida, que no puede moverse. Uno padeciendo una cosa, otra padeciendo la otra. Cuando la persona muere, va allí la persona dentro de los hospitales, saca a su difunto envuelto en un río de lágrimas. Me da pena. Por ejemplo, también, si vas a algún sitio con problema bélico, ves que se matan uno a otro. Hay, por ejemplo, guerras que duran hasta 20 años todavía y se están matando. Entonces, el hombre es digno de lástima. Claro que mientras tiene juventud el hombre, pues va ignorando cosas, va explotando las fortalezas que tiene. Pero cuando ya una persona va cumpliendo años, entonces resulta que mismo se va dando cuenta que está débil. Quizás se acuerde un poquitín más de Dios. Quizás ya no tenga formación, pero en ese momento también en el que el hombre se encuentra ya débil, Dios ayuda. Yo estoy seguro que Dios ayuda. Y la verdad es que tengo experiencia. Si yo no tuviera experiencia en mi vida, quizás no confiara tanto, pero la he tenido. Ha llegado un momento que yo he orado con dificultades que he tenido bastante grave, y yo lo he recibido. Sin embargo, no era persona que pertenecía a ningún grupo religioso. Yo llevo estudiando la Biblia, pues yo qué sé, quizá 20, 30 años. Ahora lo estoy haciendo más enfático. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de eso. Me di cuenta que una persona, por ejemplo, se le explica algo de una religión y el hombre, como tiene poco tiempo, pero tiene ansia de salir de sus problemas, de sus dificultades, le gustaría entregarse más a la gente. Entonces resulta que se le da conocimiento, pero esta religión, por ejemplo, dice, mira, que nosotros tenemos este tema, y este tema es así. Bueno, vale. Claro, este hombre no va a tener tiempo para investigar todo eso. Cuando va, por ejemplo, a trabajar, se tira hasta las 7 de la tarde. Si echa hora, termina hasta las 8. Cuando va a hacer algo en casa para estudiar un tema, se aplica, se da cuenta que ha pasado media hora, está cansado, pues todo eso durante todo el tiempo le da lugar a aceptar la religión que ha tomado según él y seguir avanzando con el tiempo que queda. Entonces, ¿por qué yo me entrego? Porque yo tengo ahora tiempo para estudiar todo lo que quiera. Y tengo experiencia en el sentido de que me he consagrado siempre a Dios, siempre me he consagrado a Él. Por lo tanto, he leído la Biblia de pasta a pasta durante 14 años y simplemente lo que quiero es simplificar la lectura a la persona para que no tenga que estar buscando tanto, porque no lo va a encontrar. No va a encontrar las cosas. Hay gente en las religiones que se aprovechan. Por ejemplo, en una ocasión vi yo en televisión, a pastores de una iglesia evangélica. Yo me acuerdo que se veía en la tarimba, uno hablando mucho hablar. Y de momento, pues saca a una persona en silla de ruedas. Va colocando en una fila todas las personas en silla de ruedas, dando señas de que están inválidos. Y el hombre allí muy enfurecido, el pastor, enfurecido. Entonces se pone así muy rico, el otro le hace, se levanta, pues mira, yo he hecho tal. Eso es real. Eso lo he visto yo en la tele no hace mucho tiempo y en muchas ocasiones. Lo cual quiere decir que realmente Dios
está gobernando hoy y está dirigiendo a estas iglesias. Y a lo mejor estas iglesias, su doctrina no está perfectamente copiada, según dice la Biblia. Puede tener errores y todo eso. Y entonces Dios le va a escuchar. Va a hacer milagros allí. Pero es que después sabemos con el tiempo de que esto no es así como ellos lo quieren hacer ver. Después resulta que eso es simplemente manipulación. Gente ya preparada para que funcione de esta forma. ¿Qué consigue con esto? Una iglesia mayor, más donaciones y todo ello. Pero sin embargo, la gente que están escuchando y que se están preyendo pueden ser personas muy sinceras. Puede ser personas muy sinceras. Al hombre, cuando tú le quitas de poder recibir los medios para sustentarse, cuando al hombre le cuesta encontrar lo que necesita, cuando hay personas que están carentes de amor por fallecimiento, por gente que se han ido de casa, que se encuentran cosas, por enfermedad, esa gente se entrega. Esa gente se entrega al mundo. Se entrega a conseguir lo que sea para poder recibir satisfacción. Entonces, el mundo es complejo. El mundo es muy complejo. La religión a veces hace daño. Yo lo que estaba interesado, José, es qué le motivó realmente a hacer su trabajo de tantos años. Pues eso, salir de la confusión, poder ayudar a otro. Sí. Sí lo puedo hacer. Y tratar de que la persona cambie. Usted me comentó antes que había escrito ¿cuántos temas? Yo tengo muchos temas escritos, Tendré, por ejemplo, si quiero ser sincero, vamos a poner que tenga 100 temas. 100 temas completos que puedo presentar. ¿Y sobre qué tratan? Pues este tema trata sobre, por ejemplo, se trata de saber ya con sinceridad quién es Dios, qué espera Él de nosotros y cuál es el camino que tenemos que seguir, pues quizá para en el tiempo, después de esta vida, quizá encontremos otra cosa mejor. La Biblia dice que sí, que encontraremos otra vida mejor. Entonces, por eso por lo que yo quiero entregarme. Simplemente dejar mis conocimientos. De los 100 temas, por ejemplo, que ha tratado usted, ¿qué tipo de temas, por ejemplo podríamos encontrar en su Por ejemplo, quién es Dios, quién es Jesús en su totalidad, qué es el alma, qué es el espíritu, por ejemplo. A ver, es que si no tengo yo mi... Sí. ¿Dónde dejaste? Quizás esté allí en aquel... Debajo de la... Sí. Eso tarda mucho. Me interesa mucho el tema de cómo se inició, qué temas son los que usted ha tratado y qué podemos encontrar en las publicaciones que usted tiene hechas. Esto tarda mucho. A ver, sería... mira, salió esto. Bueno, temas, por ejemplo. Vamos a empezar por los que yo tengo ya totalmente bien repasado. Entonces, la formación del hombre, interpretando la muerte de Cristo. Uno dice que es de una forma, otros dicen que es de otra. Hay religiones que están haciendo incluso ceremonias en las que aparentemente fue así la realidad. Parece que cuando se estudia un poquito mejor, no fue así. Entonces, otro tema podría ser el sacrificio humano a los ídolos. Jesús
el sacrificio perfecto, Ujú. cómo así el sacrificio perfecto, una mirada al mundo de hoy, cómo está, por ejemplo. Otros temas, por ejemplo, puede ser el misterio de Dios, se puede amar a Dios, lo que yo creo, los enemigos en la Biblia, un deseo para este año, otras reflexiones para el comienzo de también de este nuevo año. Por Y lo que ejemplo, usted ha ido escribiendo, ¿qué son? ¿es Jesús? ¿Reflexiones o son...? No, yo no, yo no reflexiono. No reflexiono en el sentido de que yo saco mi propia teoría, no. Yo para escribir algo Mm, tengo que leer la Biblia. Yo no tengo temas míos, mm, ni soy científico, ni soy escritor, no soy nada de esto. Sin embargo, yo, para poder sacar temas como estos, mm, pues tengo que leer la Biblia, obligatoriamente. Tengo que leer la Biblia. Y a raíz de la Biblia, por ejemplo, yo puedo leer una carta de Pablo, puedo mm, leer una carta de Pablo, y entonces digo, bueno, pues ¿sabe que empezó Pablo a predicar? mm, Entonces yo me leo la carta de Pablo y veo y me fijo bastante en cómo habla de Jesucristo, quién es Jesucristo, cómo habla, por ejemplo, de Dios, mm, quién es Dios. Veo, por ejemplo, cómo empieza a predicar, si él ha tenido visiones, mm, si ha tenido representaciones en fin, todo lo que sea, todo lo que tenga él en su propia vida, mm. yo siempre lo voy anotando y saco después conclusiones. Exactamente. Saco conclusiones. Y conclusiones, por ejemplo, bueno, pues yo leí aquí que Dios de esta forma, que Jesús de esta forma, lo que Dios exige de nosotros, cómo fue, por ejemplo, cómo va a ser, por ejemplo, la resurrección. Unos dicen que va a ser de una forma, otros dicen de otra, tal. Entonces yo simplemente, que tengo que leer 4 veces eso, pues se lee 4 veces. ¿Y a qué Ahora, lo que no se... reflexiones diría usted que ha llegado, por ejemplo, leyendo? Porque quiero imaginar que solo ha leído la Biblia para documentarse o ha Bueno, leído más libros. bueno, la Biblia es lo que he leído, pero por otra parte también leo mucho sobre el hombre, Mm, su vivencia, su pena, su alegría, mm, todo eso. Hay personas que lo están pasando mal, sí. cómo hay que actuar para que haga esto. O hay personas que no son religiosas, Mm, que a lo mejor después, cuando ya ha sufrido ciertas desgracias, pues entonces no, dicen ellos que no le queda otra, va mm, queriendo un poquitín más en Dios. Entonces simplemente, pues, dentro del tema social, cualquier tema social, pues ayudarle. Vamos a decir un poco psicología, mm, que no es pero alguna idea de psicología tengo. ¿Cómo puede ayudar a una persona que realmente, por ejemplo, el pecado? mm, El pecado es un tema muy, muy complicado, muy complicado. Nosotros somos personas que, a pesar que Dios nos manda su espíritu, pero resulta que nosotros no somos salvos. No podemos decir, viene Jesús, da la vida por nosotros, se nos perdona los pecados, ya no pasa nada más de esto, Dios le perdona, por lo tanto ya está perdonado, pero no está perdonado, porque sigue como somos, padecemos enfermedades, seguimos pecando, en fin, hay una serie de cosas dentro del hombre, pues que se necesita, y todo esto se hace precisamente por las faltas y pecados que cometemos. Muchas mm, veces estamos tan acostumbrados a cometer faltas que para uno son leves y no le importa continuar con ellas. Por ejemplo, un pequeño robo que le pueda hacer uno por su propia necesidad, que tiene, por ejemplo, de buscarse un poco la vida, bien, eso es un pecadito. Ahora, lo que ya no es un pecado es, por ejemplo, que una familia trate de conseguir sus medios a mm, consecuencia de hacer daño a otro, quitarle la vida, para buscar todas sus pertenencias y otra serie de cosas. Es decir, que los pecados están ahí, pero el hombre jamás se va a liberar de cometer falta. Nosotros somos totalmente imperfectos.
Tengo entendido que, bueno, por lo que usted me estuvo contando, que aparte estuvo en otras religiones, ¿no? Sí, he estado Y en, eso también le ha servido un poco para comparar un sí, poco entre unas sí, y otras. sí, he estado en otras religiones. Y es precisamente por lo que me muevo, por lo que me muevo a leer. Ujú, Porque claro, la gente se mete en las religiones, la mayoría, ujú, podríamos decir un 96, 98%, son gente que están buscando a Dios. ujú, Lo que pasa ya ahí está en lo que se le enseñe. Ahí está en cómo se le enseñe y cómo interprete las cosas. Claro, ¿Y qué experiencia saca usted pues comparando? la experiencia, obligarme yo a buscarlo por mí Ujú, mismo. Dios no puede dar las cosas tan complicadas. Dios no puede dar las cosas tan complicadas. Dios no puede dejar al hombre un margen de tiempo y esperar que salga lo que tenga que salir. ujú, No, Dios tiene que darle a una persona conocimiento suficiente para que le pueda seguir. Y digo una cosa, antes hablamos del espíritu, ujú, y el espíritu no es otra cosa que la capacidad que da Dios por medio de su espíritu para que nosotros reflexionemos en la lectura que tenga que ver con Dios. Entonces eso es el espíritu. Y ese espíritu dice estar en todas las iglesias. ujú, Pero Dios no puede dar a cada uno de los miembros de distintas iglesias ese espíritu que en muchas de ellas está equivocada. ujú. Entonces uno se ve la obligación de tratar de ser buena gente, buena persona. Y entonces él mismo, si conoce la palabra de Dios, esfuérzate en leer, mira a un lado, mira a otro, saca tus conclusiones, y esa es la única forma que tiene Dios de ayudar. Porque a esas personas que están estudiando la Biblia según Dios quiere, cuando ha aprendido y se comporta como un hombre, podríamos decir, espiritual, Ujú. entonces quiere decir que esa persona automáticamente se convierte en hijo de Dios. Esa es la única diferencia. Y uno se llama, y uno se dice que es hijo de Dios cuando el espíritu de esta persona está comunicado con el espíritu de Dios y saca conclusiones que lo obliga a actuar de la forma más exacta posible. Y tengo otra curiosidad. ¿Qué cree usted, don José, que puede encontrar la gente leyendo eh, los temas que usted está tratando? Es decir, tiene 100 temas que ha elaborado, que ha pensado, ¿qué cree usted que puede encontrar la gente de En esos temas, diferente en sus escritos? Que le pueda ser de utilidad, que le pueda... que... por ejemplo, Ujú, vamos a, vamos a ver, por ejemplo, aquí un caso. ujú, En tiempos, en el siglo II, por ejemplo, ujú, habían, habían reyes ujú, que dominaban, no solamente en su territorio, pues para que la gente cumpla con sus propias leyes y no haya ninguna especie de malestar. Pero también se metieron ujú, los sacerdotes que tenían una religión, una doctrina que enseñar. ujú. Entonces salían muchas dudas, por ejemplo, salían muchas dudas. Pero parece que querían complicarse la vida. En lugar de reconocer que Dios, Padre de toda la eternidad, Dios creador, y que su hijo era un hijo de él simplemente, pues no. Ya uno decía que como el pecado de una persona no se puede, no se puede perdonar con uno igual a nosotros, porque no equivaldría a sustituir el uno al otro, Jesús, si fuese un ser humano, tampoco equivale el sacrificio suyo con respecto a los pecados míos, no me puede salvar porque un sacrificio que no es totalmente perfecto, no puede salvar a una persona que es imperfecto. Por lo tanto, en aquel tiempo empezaron a pensar de que Cristo cuando viene no es un ser humano cualquiera,
es que es Cristo, es que es Dios el que se sustituye por el Hijo, en el cual el Hijo, llamado Jesús, también es Dios, y entonces, como Dios ya sería un ser perfecto, ese sí se puede sacrificar por nosotros para que nosotros seamos salvos. Y entonces, en este caso, Él sí nos perdona. Un sacrificio perfecto, llamarían eso. Bueno, eso fue una norma que establecieron y hoy forma parte de una de las principales iglesias, que Jesús es auténticamente Dios. Es un ser humano y al mismo tiempo Dios. Pero... ¿Entiendes? Eso puede aprenderlo. Por la historia, no por mí. Eso ya se aprende por la historia. Además de considerar la Biblia, lo que dice con respecto a ese tema. Otro tema que se puede estudiar, por ejemplo, pues hablamos en la Biblia, aparentemente parece que hay contradicciones. Contradicciones. Pues simplemente resaltar de dónde salen esos puntos y estudiarlo. Porque mientras en una parte, por ejemplo, pueden reconocer que Dios es el Padre, por otra parte, Jesús dice que el Padre y yo somos uno. En otras partes puede decir lo contrario. No. En otra parte puede decir de que el Padre es mayor que Dios. Entonces tú vas juntando temas como estos, aparte, independientes, y sí, puedes ver que en muchas partes de la Biblia se puede decir que Jesús es Dios, o que el Padre también es Dios, junto con el Espíritu Santo. Pero cuando vas leyendo en otras partes de la Biblia, hay puntos que contradicen ya eso. Y hay, por ejemplo, un 98% de casos, de temas, en los que predomina que el único Dios que existe es el Padre, que es el único creador, el creador, y que Jesús simplemente fue el Hijo de Dios, que de la forma que fue enviado, por ejemplo, de forma especial. Vamos a tener en cuenta este punto que es importante. Este punto que es importante. Se dice que Jesucristo es Dios, que fue enviado por Dios a la tierra. Vamos a considerar otro punto. También se dice que Juan el Bautista fue enviado por Dios a la tierra y se puso predispuesto antes de Cristo para prepararle el camino. Entonces, ¿qué ocurre? Juan el Bautista le prepara el camino, sale Jesús, se pone ya delante de él y sigue él predicando. Lo cual quiere decir, vamos a hacer un poco de hincapié, ¿quién fue Juan el Bautista? Jesucristo fue enviado. Vale, de acuerdo. También Juan el Bautista fue enviado. Sin embargo, la madre era estéril y el hombre tenía ya más de 100 años. Por lo tanto, ninguno de los dos podían dar ningún hijo. Era imposible. El padre era un sacerdote. La madre era una persona predispuesta siempre a tener contacto con Dios. Quiere decir que había comunicación. Por lo tanto, Dios permite que la madre dé a luz y crea esto. Ahí no intervenió nada, ¿eh? Y sin embargo, ha salido. Con Jesús fue diferente. Porque Jesús es enviado por el Padre. ¿En qué sentido es enviado? Es enviado por el Padre porque nace de una mujer, en el cual el Espíritu Santo le dice, esto es obra del Espíritu Santo, y por lo tanto es hijo de Dios. ¿En qué se relaciona en que es hijo de Dios? En que el Espíritu de Dios va a estar siempre, desde el comienzo de su vida hasta el final. No se va a separar de él. Por lo tanto, es un hijo íntimo de Dios. Fue enviado, pero de forma diferente. Juan el Bautista no recibió el Espíritu Santo, fue algo natural, y sin embargo Jesús
nace de María y le dice el arcángel rápido, se lo dice fácilmente, este será llamado Hijo de Dios, nacido por el Espíritu de Dios, su Padre. Entonces hay diferencia, ¿no? Lo cual quiere decir que lo cual quiere decir de que Dios tiene que ser venerado. El hombre no ha sido una pura casualidad. El hombre tiene que buscar a Dios si quiere seguir viviendo. Dios creó a la pareja y pensaba que podía vivir durante toda la eternidad. Sin embargo, no ha sido así. Sin embargo, una vez que nosotros hemos superado el aprobado o el sobresaliente en esta escuela de la vida, que es el mundo, una vez que supera uno un examen perfecto, es cuando Dios va a dar el premio que le corresponda. Una persona que ha cumplido con Dios, ha luchado contra todas sus imperfecciones, se ha hecho lo más perfecto posible, Dios lo tiene que premiar. Entonces llegará un momento en que cuando se presente cara a cara en el juicio, Dios entonces podrá decirle, pues sí, pásate a este lugar, a la persona que medio ha podido cumplir, pásate a otro lugar, a este también lugar conmigo, y entonces Dios puede perdonar. Dios puede perdonar y salvar. Esto es un poco complejo, porque también en la Biblia también se dice de que vendrá un tiempo en que ya realmente se presente Dios, Jesús en este caso, como rey, empiece a gobernar, resucitarán las personas y habrá un tiempo de corrección, de prueba, para una persona ya definitivamente sacar el máximo aprobado para poder salvarse. Y al final de esta podríamos decir, de esta última prueba, pues entonces llegaremos a crear un paraíso nuevo. Dios empezará a crear un paraíso nuevo en el que Jesús ya habrá superado todo su trabajo que tenga que hacer como rey, y entonces seguirá junto al Padre gobernando ya por toda la eternidad. Yo quería añadir una cosa, don José, que usted lleva un par de semanas, un par de meses que diga, enviándome una serie de artículos para la revista de Foro Libre. ¿Sí? Tiene una visión muy humana. A mí personalmente me han gustado mucho sus escritos, por eso le invité a venir. Pues, todo esto viene porque ya también nos quedan menos de 10 minutos, y entonces yo creo que una parte importante es que usted Mira, escribe poesía. no, mira, ya te entregué en su tiempo una pequeña información Sí. en la que yo le di por nombre Una vida. ¿Te lo leo? Sí, Mira, claro. te lo voy a leer. Esto no es una poesía, está redactado como una poesía, ha salido bien. Pero sin embargo, esta es una experiencia mía de la vida. Discúlpame una última pregunta antes de que comience. Este tipo de historias, Es real. No, sí, pero se encuentran también en lo que está en el... Es que En la no, Biblia, que no me sale la palabra. en la Biblia, Los, los libros que no, el son, libro, que recopilan información, no, que se hacen estudios, ¿cómo se no, llaman? Es que esto es no me mío sale solo. ahora el nombre. No, esto es mío solo. Sí, no, pero a lo que me voy a referir. Este tipo también de escritos aparecerían, por ejemplo, en su publicación también, en lo que usted desea publicar. Sí, Sí, ¿no? se Vale, puede vale. publicar todo esto. Mira, por ejemplo, esto es casi mi propia vida, pero también lo tengo reflejado con Dios. Por ejemplo, mira, te lo leo, pase muy rápido. Sí, sí. Dice, una vida. Se ha dejado crecer la semilla en el suelo pantanoso, y una vida comenzó
sin apenas ser bien recibida. He andado larga vida solo, sin fuerza, sin pasión, sin amor. Siempre he deseado encontrar esa mano que acaricie el alma. He navegado largo tiempo sin rumbo, mientras este cuerpo en pena se hundía en la desesperación. Sí, he sido protegido, pero en el silencio del amor, mientras esta alma ansiaba conectar el corazón con otro rebosante de amor. He navegado sin rumbo, cual inexperto marinero. He llenado la vida de errores y malas experiencias. He buscado al Señor por diferentes caminos y solo he hallado dolor y desesperación. He buscado el justo camino en este mundo de oscuridad y ráfagas de luz entre oscuras nebulosas llenaban mi vida de dudosa esperanza. Así he andado muchos caminos entre el bien y el mal. Señor, ya he envejecido. Estoy gastando el resto de mi vida buscándote. Quiero ir a ti mientras siento cómo esta semilla se precipita hacia el vacío. Ya he terminado la carrera de vivir, siempre huyendo de terrible sufrimiento. Horrorizado he quedado entre tantos lamentos. No quisiera otra vez vivir de nuevo así. En medio de tanta dureza en este mundo, no he podido conocerte del todo. Te he buscado intensamente y a causa de mis muchos errores, no he conseguido plenamente encontrarte. En silencio me encuentro junto al Señor. Siento vergüenza recordando mis muchos errores, pero el Señor me tiende su mano. ¿Habrá perdonado todos los errores de mi vida? Sonríe y me dice, ve. Pero si acaso limpia mi alma, que no sea para vivir lejos de ti. Quiero sentir vibrar la vida cerca de ti, cantando eternas canciones de júbilo. O déjame entonces tranquilo morir. Está muy bonito. Entonces yo, como ves, siento compasión por el hombre. Me da pena hasta de mí mismo. Y entonces siento que Dios no puede dejar un mundo así. Dios no puede dejar un mundo así. El hombre imperfecto seguirá cometiendo errores. Quizá cuando termine ese tiempo, quizá vaya con alguna mancha. Pero noto que la misericordia de Dios tiene que estar ahí para perdonar. Sí, si me permite la pregunta, don José, ya para finalizar, haciendo un breve resumen, una cosa que a mí me interesa mucho es sobre su trabajo, es decir, sobre lo que usted ha trabajado, ha desarrollado, ha pensado, y quizá la pregunta se la hice antes, pero en un breve resumen, las personas, cuando acudamos a leer su obra, ¿qué encontraremos y qué le gustaría que la gente encontrase en lo que usted ha escrito? Pues a mí me gustaría que encontrase paz. Nos vamos. Gracias. Me gustaría que el hombre quitara todo perjuicio que pueda tener. Que no se afane tanto por buscar cosas. La vida debe ser más sencilla. Yo, por ejemplo, ¿qué he aprendido de esto? ¿Qué he aprendido de todo esto? Que la Biblia es todo historia. Es todo historia. Está todo ahí mezclado. Una vivencia que viene de Dios, otra vivencia de un mundo ya, de un pueblo ya un poco alejado, que se ha engreído de otra forma, creando nuevos dioses y nuevas cosas. Complicando la vida con que es esto, lo otro, tal. Pues no. Lo que yo he sacado en conclusión con esto, que cuando se busca a Dios, se busca de una forma más sencilla. Dios, creador de todo, Jesús, su Hijo, Jesús que trajo
unos mandamientos que Jesús no perdona, que Jesús no perdona. No vino a sacrificarse y a morir sacrificado para nosotros, no. Que Jesús vino, que entregó su vida para educarnos, enseñarnos, y lo único que exige Dios es el cumplimiento de la ley. No exige más. Bueno, pues quiero agradecerle personalmente que haya venido, que haya expuesto usted su obra. Es verdad que, como comenté antes, todavía no está publicada, pero a mí personalmente me pareció un tema interesante. Comprendo que es un tema muy largo, muy Sí. extenso, que también no tiene usted a lo mejor la experiencia como... No con lo que usted ha desarrollado, sino me vengo a referir a la hora de publicar algo aún, ¿vale? Bueno, No me malinterprete, no... no, vamos a ver. Vamos a ver. Yo no soy, lo voy a dar con Sí, 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 Yo soy no soy, consciente de eso. yo no soy consciente de eso. teólogo, Sí. yo no he sido cura, no soy escritor, Ujú, no soy nada de esto. Pero un cura, ujú, para enseñar lo que tiene que hacer, tiene que estudiar. claro. Un escritor, para publicar una buena novela, Ujú, tiene que ver cómo tiene que realizarla, claro. buscar un argumento y desarrollarlo. Cualquier otra persona que quiera contar su historia Ujú. tendrá que meterse en la historia del mundo antiguo y compararla con el mundo real. Por lo tanto, se tiene que estudiar. Lo que quiere decir que yo no soy milagrosa. Ujú, Yo he tenido que leer. claro. Yo he tenido que leer. No, yo evidentemente lo que admiro de verdad es el trabajo, el esfuerzo que haya escrito usted tanto sobre el tema y que por eso, ¿vale? Me parece que es muy interesante y por eso he decidido que usted viniese. Entonces, si usted me lo permite, le queríamos dar este pequeño diplomita, ¿vale? Como que ha asistido usted Que sí, que aquí esté a nuestra muy bien. conferencia, Por lo que te encuentro. ¿vale? Y que, bueno, ya como le dije, pues ya tendremos ocasión de que la presentar gente lo... Exactamente, ¿vale? Y se verá a través de internet y tal. Así que, de verdad, que enhorabuena, que muchas gracias por venir Pues y estupendo. que yo seguiré atento a sus escritos. Y cuando, ¿Vale? cuando quiera que te mande algo, pues aquí estoy yo. Muchas gracias. Vale, hasta luego. Muchas gracias. Lleva.